de la manera más atenta darles las gracias a todos ustedes hoy presentes en el cierre del programa de educación médica continuada de la Sociedad de Cirugía Ocular. Hemos estado con un año con conferencias muy interesantes en donde hemos aprendido y repasado temas bien importantes. Hoy tenemos el gusto y gracias a la invitación de Alcon de tener con nosotros al doctor Abel Martínez, que nos va a contar sobre su experiencia con los lentes Clarion, con las diferentes plataformas, el lanzamiento del lente y con todas sus ventajas. Y yo más adelante les voy a hablar un poquitico también sobre el microscopio Luxor y sobre el biómetro Argos, que ya lo tenemos aquí en Sociedad de Cirugía Ocular y con los cuales estamos teniendo unas experiencias bastante interesantes en el resultado visual de nuestros pacientes. Aprovechen que la comida está sabrosa y rica y dejo con ustedes al doctor Martínez. Bueno, vamos a empezar con los lentes de la familia Clarion. Soy Abel Martínez, creo que todos me conocen, estamos en familia. Demos inicio a la charla. Estos son los pasos que vamos a seguir en la presentación. Confianza de los lentes Clarion. Pues todos conocemos y Alcon nos ha acompañado desde hace muchos años y a lo largo de la historia pues siempre ha estado Alcon presente. Desde 1994 la plataforma Acrisoft fue lanzada. Los primeros lentes Acrisoft fueron los multipiezas. Fueron evolucionando en el tiempo, el single piece se le fue adquiriendo a los lentes el filtro ultravioleta, el filtro amarillo para el espectro de luz azul, que es el más tóxico. Se desarrollaron los lentes IQ que corrigen aberración esférica. La plataforma IQ se le diseñó e incorporó el BBT, el Panoptis inicialmente, y desde el 2017 Clarion toma estos lentes para quedarse con el monofocal tórico, BBT y Panoptis. Cuando uno está implantando un lente de Alcon, pues tiene la confianza de que está implantando el mejor producto, que tiene en sus manos el mejor producto y que el paciente definitivamente va a tener un buen resultado. Tecnología, recurso humano, investigación, quienes hemos tenido la oportunidad de visitar Forward en Estados Unidos, nos damos cuenta de cómo Alcon trabaja para tener el mejor producto. Y siempre que pues tenemos un paciente y le voy a implantar un lente de Alcon, estoy muy tranquilo. Es lo que nuevo de Clarion con respecto a Acrisoft es el material. Es un material acrílico hidrofóbico con un contenido de agua de 1.5%, de 1.55 de índice de refracción y con los filtros UV clásicos y filtro amarillo para el espectro de luz azul. Sin embargo, el material acrílico es un poco más rígido que el de Acrisoft, lo que permite brindarle mayor claridad al lente. Antes, alguna de las quejas de Acrisoft era los índices AVI un poco bajos, pero pues con los estudios nos dimos cuenta que no solamente el índice AVI es importante, porque cuando el índice de AVI es muy alto, hay algunas otras características que en detrimento del lente. Por ejemplo, se opacifica mucho más fácil y tienen glistenin y nanoglistenin, que son el glistenin, esas vacuolas que están en el centro del lente y causadas por la separación de las interfaces de agua en el propio lente. Más hacia la superficie están las microvacuolas, que son el nanoglistenin, y las opacidades o la superficie rugosa que se ve en la superficie de las otras plataformas o de los otros lentes, lo denominamos pues simplemente opacidad de la superficie.
Tiene una barrera continua en la parte posterior del lente que ayuda a que la cápsula posterior se opacifique menos, y comparado con su homólogo y predecesor, el Acrisof, el porcentaje de necesidad de capsulotomía Jack es mucho menor. Los bordes cuadrados y la interfaz entre los dos curva también ayudan a que la cápsula posterior se opacifique mucho menos. Estructuralmente es un lente de 13 milímetros de áptica a áptica. Tiene en su cara anterior una película de 0.2 micras, que es la que le brinda la esfericidad y corrige la aberración esférica parcial en el ojo. Tiene una zona óptica de 6 milímetros, funcional en toda su extensión, de borde a borde. Muchos otros lentes tienen un borde un poco más gruesos, que en realidad la imagen se ve limitada, a diferencia de esta zona óptica de 6 milímetros sin ninguna alteración en la forma hacia el borde. El lente monofocal de Clarion es bastante funcional incluso en distancias intermedias. A 66 milímetros las series reportan una visión de 20-30. Comparados con otras plataformas como el iHands, que también pues, de otra casa comercial, tiene un rendimiento bastante equiparable. Tiene una estabilidad en el saco capsular importante. En realidad es un lente un poco más rígido incluso que el Acrisof, y cuando en la medida que el saco capsular, pasado el tiempo de la cirugía, se va constriñendo, la gran mayoría de lentes tienden a desplazarse un poco hacia adelante, y eso hace que refractivamente el paciente adquiera algo de miopía. Entonces esta rigidez estructural hace que sea estable en el plano del saco capsular y que sea estable el rendimiento refractivo. Los lentes fijan fibronectina en sus superficies, y esta fibronectina hace que haya pequeñas adherencias al saco capsular. Se ha comprobado pues, por estudios in vitro que la fibronectina se pierde muy poco en el Clarion, y la estabilidad rotacional, incluso a los 6 meses, es mínimo, pues no se pierde. Es muy estable, y solamente un 2% de los lentes tiene una rotación significativa. El sistema de implante. El sistema de implante para Clarion es el Monarch 4 y el Autonomy. Son sistemas bastante precisos y de una inyección bastante suave. En el Autonomy tiene una cápsula que tiene CO2 comprimido, que al liberar el seguro y presionando la palanca permite que ese CO2 se libere y desplace el lente de una forma muy suave. El Monarch 4 es mucho más robusto que las anteriores versiones de Monarch. Tiene un émbolo mucho más, tiene un émbolo mucho más grueso, y tiene como un guantecito en el extremo del émbolo, que en las versiones anteriores muchas veces ese émbolo pasaba por encima o por debajo del lente cuando ya se manipulaba para el proceso de limpieza y esterilización. Entonces este es mucho más rígido y mucho más fácil de implantar. Un pequeño video. Utilizamos siempre el segundo instrumento para fijar el ojo. Yo microamplío la incisión principal de 2.2, me queda como en 2.4, tiene un tope a 3 milímetros, y le pido el favor a mi residente o a la instrumentadora que me acompaña que me enrosque la perilla. De esa forma la entrega es mucho más fácil en cámara anterior y en el saco capsular. Con respecto a la Autonomy, le inyectamos en el reservorio del viscoelástico, le quitamos el seguro, simplemente presionamos la palanca para que avance el lente en el cartucho. La instrumentadora me lo entrega,
justo antes del tope. Y acá está el implante. Este paciente tiene un trasplante de córnea y es un lente tórico, un T9. Y uno mismo controla la inyección en el saco capsular. Siempre muy fácil, controlada, a diferencia de los de émbolo que a algunos cirujanos les gusta, pero es muy diferente. Siempre hay que estar con lo mejor. Y siempre la inyección de estos lentes es muy fácil con estos dos, con cualquiera de los dos inyectores. Clarion VVT. La tecnología de Clarion VVT, pues, el lente Dove de Alcon, es denominada X-Wave. En realidad tiene un aro central de 2.2 milímetros, elevado una micra sobre la superficie anterior del lente. Las áreas de transición y el área más elevada hacen que todo el frente de onda se desplace antes de la retina. Si recordamos de la fisiología ocular, esto es como un conoide de Storm que permite que el frente de onda y extendido, que es todo esto, tenga una visión, un rango focal extendido, es decir, tenga una visión intermedia y a la distancia bastante buenas. Pues, visión a la distancia más cercana, eso es algo limitada, pero la gran mayoría de pacientes se sienten muy cómodos con este rango de foco. Con respecto a la plataforma de PanOptix, es un lente difractivo, trifocal, tiene un área, una zona óptica de 4.5 milímetros donde están los anillos difractivos, y la repartición de la luz es el 50% para lejos, 25% intermedio y 25% para cerca. Esto permite que los pacientes tengan un desempeño en la distancia lejana, intermedia y cercana al 20-20. 9 de cada 10 pacientes pues tienen independencia de las gafas. Y también en condiciones de baja luz, el lente permite una funcionalidad bastante adecuada y no necesitan la gran mayoría de pacientes buscar las gafas para leer en penumbra. Mis casos, lo más interesante, pues. Paciente de 70 años, en realidad ya amigo, este paciente lo conocí cuando trabajaba con el doctor Luis Antonio Ruiz hace un poco más de 20 años. El doctor Ruiz le había hecho cirugía miópica y algunas cirugías de retoque y presbicia incluso. No quería correr riesgos, le implanté un lente Clarion monofocal en ambos ojos con este resultado: 20-40 en la visión sin corrección. Este resultado refractivo, el paciente manifestaba más por su LASIK y por las cirugías previas leve fotofobia. Le dejé con 2 pares de gafas para cerca y para lejos, pero en la vida diaria y funcional podía hacer la gran mayoría de cosas y de actividades sin necesidad de usar los lentes. Este es Reineiro. Las fotos, obviamente les dije que tenía una charla y tienen toda la autorización, tengo toda la autorización para presentarlas. Este paciente, artista, tenía antecedentes de cirugía refractiva, 62 años, ángulos estrechos, un componente facomórfico, y la parte refractiva era hipermétrope de ambos ojos. Le implanté PanOptix en ambos ojos, con un resultado de cerca pues espectacular. Ligera sensibilidad a la luz, pero la paciente, que pues artista, se sentía muy satisfecha y muy feliz en su trabajo. Le dejé unas gafitas para el detalle en la visión lejana. Mi suegra, desde que la conocí, usaba 2 pares de gafas,
una colgadas en la cabeza, pues encima de la cabeza como diadema, y las que tenía para corregir la hipermetropía en la distancia. No quería quejas de mi suegra, entonces le implanté Clarion Vivity en ambos ojos. Precisamente la semana pasada, organizando la charla, le pregunté cómo se sentía con los lentes, y ella pues, me manifestó que veía bien de lejos, de cerca, que nunca le iba a necesitar gafas, no sentía molestia con la luz. Mi suegra maneja, es abogada, todavía está activamente trabajando. El Clarion Vivity en pacientes hipermétropes que sin gafas tienen mala visión de lejos y de cerca, es muy eficiente incluso en la visión cercana. Ella es independiente de las gafas en este momento. Para mi suegra soy el mejor oftalmólogo del mundo, no sé si sea el mejor yerno del mundo, pero por lo menos sí está muy contenta con su resultado. Acá la vemos en una foto que estaban celebrando aniversario con mi suegro, pero con el celular en la mano, y ya pues bastante independiente de las gafas. Esta foto no tiene permiso, pero no creo que me digan nada. Creo que me digan nada. Esta es la esposa del primer paciente, ama de casa, 62 años, cartagenera, amiga de mi suegra de hecho. Le implanté Clarion Vivity en ambos ojos. Estos pacientes en sus edades pues, de joven era hemétrope, pero con la presbicia terminan hipermétropes a esta edad, a los 62 años. En el posoperatorio 20-25 de lejos, esta visión de cerca, J3 de cerca, perdón. No hay síntomas con la luz, sí le dejé gafas para el detalle de cerca, porque eventualmente cuando la lectura era prolongada y algunas actividades como tejer, pues de pronto se fatigaba un poco. Le dejé gafas para la visión del detalle, pero era bastante funcional sin gafas de lejos y de cerca. Esa es Vicky. Paciente de 71 años, comunicadora social. Su hija me la envió al consultorio. Esta paciente tenía cataratas francas, pero no quería consultar. Entonces fue obligada al consultorio con cataratas y una visión bastante baja. Sé que era muy activa, entonces le ofrecí Vivity para el ojo dominante y Panoptix para su ojo no dominante. El resultado visual, 20-25 el ojo derecho, 20-20 el ojo izquierdo, visión de cerca J2, ella niega síntomas visuales, se siente muy cómoda en las dos visiones y con la lectura, especialmente incluso actividades prolongadas, sin quejas. Ella, las veces que ha asistido a control, porque ya sí la tengo cada 6 meses en el consultorio, dice que está satisfecha y que no requiere gafas como ayuda. Esta paciente viajó desde Estados Unidos, artista plástica, quería un procedimiento facorrefractivo, 58 años de edad, también artista. Le ofrecí, esto fue el año pasado, donde todavía no estaba de pronto tan de acuerdo con la cirugía refractiva en córnea láser. Le ofrecí, sin embargo, Vivity para el ojo dominante, Panoptix para el ojo no dominante. La paciente tuvo el primer control, a la semana el segundo control, muy contenta. A los 15 días después del segundo ojo, viajó y no regresó. Le escribí para preguntar cómo pues, se sentía y la paciente está muy satisfecha y que es la mejor cirugía o el mejor procedimiento que se ha podido regalar en la vida. No hay síntomas visuales y es un procedimiento facorrefractivo. ¿Cómo es mi orden clínico para decidir qué lente le colocamos y seleccionar el lente? Primero, pues una historia clínica completa, pero siempre preguntarle la ocupación, los hobbies y en la consulta determinar qué personalidad tiene el paciente. Pacientes muy obsesivos, personalidad tipo A, prefiero no tener
riesgos en caso de que la difracción de la luz o las fotopsias puedan ser un componente alto, entonces no escojo Panoptix. Pero sí le ofrezco Vivity o, si es el caso, un tórico. Decisión de los lentes: monofocal cuando hay antecedentes de cirugías refractivas, especialmente con córneas irregulares o astigmatismos irregulares. Lentes tóricos, astigmatismos regulares de más de una dioptría. Vivity para córneas vírgenes o pacientes incluso con antecedentes de cirugía refractiva. Conductores, les ofrezco Vivity. Panoptix, córneas vírgenes, tengo experiencia con posoperatorios de cirugía refractiva hipermetrópica. Las aberraciones de alto orden en estos pacientes, como el tratamiento queda una espera bastante homogénea en el centro, las aberraciones de alto orden son bajas y usualmente cumplen los criterios de Maeda de menos de 0.3 micras a los 4 milímetros. Panoptix, cuando la profesión es conductor, no, pues ni por ahí. Los exámenes: una autometría completa, la biometría, en mi caso pido IOL Master, porque con el resto de exámenes hago mis propios cálculos. El Pentacam, cálculo biométrico, recuento de células, y los CT dependiendo si sospecho patología. La biometría, cuando hay antecedentes de cirugía refractiva, hago cálculos con Barrett-Truquet y Ascars. Hago mis propios cálculos con Barrett. La constante que utilizo, que es la propuesta para hacer EKT, optimiza es 119.1, y los criterios para un lente, especialmente Panoptix, es 0.3 a 0.5 micras, menor de 0.3 ideal, entre 0.3 y 0.5 uno lo puede considerar, estaría mucho más tranquilo colocándole un Vivity. En tóricos, para tener en cuenta el astigmatismo de la cara posterior, siempre evalúo el Total Corneal Refractive Power. Cuando el SIMCA, el astigmatismo de la biometría y el Total Corneal Refractive Power, utilizo usualmente el menor para no desfasarme. Si eventualmente utilizo el astigmatismo solamente de la regla biométrica y el astigmatismo de la cara posterior es alto y no presente en las keratometrías, podría yo tener una sorpresa refractiva. Las plataformas de Alcon para calcular los lentes tóricos son muy sencillas de usar. Últimamente estoy utilizando bastante la de Escars, bastante noble, e incluso le indica a uno dónde hacer la incisión, y pues las diferentes opciones que tenemos de Alcon están todas incluidas en Escars. Biometría: idealmente deberíamos empezar a utilizar Argos, pero esa es la charla que le corresponde al doctor Tovar y que nos va a ilustrar, porque Argos pues tiene todas las facilidades para pacientes con antecedentes de cirugía, astigmatismos altos, y pues están todas las fórmulas en esta plataforma. Muchas gracias. Pues muchas gracias, doctor Martínez, por la excelente experiencia con la plataforma Clarion. Somos unos convencidos que son lentes que se han diseñado súper bien, con muy buena tecnología, con muy buena calidad de material, y los resultados visuales que obtenemos en nuestros pacientes siguen siendo muy interesantes. A mí me corresponde entonces ahora conversarles y contarles un poquito sobre lo que es el Luxor Revalia, que es uno de los microscopios que tenemos aquí en Sociedad de Cirugía Ocular, que estamos muy contentos de tenerlo con nosotros, pues porque es un microscopio que nos da una gran versatilidad en el manejo de los casos refractivos de nuestros pacientes. El Luxor Revalia pues es definitivamente un microscopio que tiene unas características increíbles en la iluminación. Es una visualización superior gracias al sistema Illumni que tiene registrado de Alcon, que ya vamos a ir conversando de él. Tiene una excelente profundidad de foco y es mucho más prolongada que el resto de los microscopios que existen
en el comercio. Tiene un reflejo rojo que puede ser incluso 6 veces mayor y más prolongado y más estable que los demás microscopios que existen en el mercado, y eso es gracias a que en la mayoría de microscopios la fuente de iluminación está por encima del lente que tiene el microscopio para enfocar, y eso permite que el reflejo rojo sea más pequeño. Pero en el Luxor Revalia el objetivo del lente está por encima de la luz, y eso permite que los tipos de fuentes de iluminación que tiene el microscopio aumenten hasta 6 veces en una forma más extensa el reflejo rojo, y esto es una tecnología propia de Alcon. Y algo súper interesante en este sentido pues es que el microscopio además permite una gran integración con los sistemas Argos, Centurion, Nginity y toda la Alcon Suite, que nos permite una mayor versatilidad en el manejo de nuestros pacientes y los casos de nuestros pacientes. Algo que mencioné hace un momentico es que el reflejo de foco extendido es muchísimo mayor. Mientras los microscopios tradicionales permiten un foco en solo cierta área del globo ocular desde antero hasta posterior, el Luxor Revalia permite llegar desde el centro de la córnea hasta la parte posterior del cristalino, independientemente de cuál sea el tamaño del cristalino, y eso pues nos permite definitivamente que la luz LED desenfocada nos dé una mayor exposición y mayor seguridad en los ojos áfacos, y nos permite además que la óptica acromática que tienen estos lentes del microscopio nos permiten tener una mejor visualización de los colores y sin trastornos cromáticos causados por la luz LED, la luz fría o la luz cálida, que más adelante vamos a hablar. Esto se llama óptica acromática y es exclusivo de Alcon. Esto nos permite entonces, como vemos en la foto cortesía de Alcon, pues ver un rojo retiniano increíble en todos los pasos de la cirugía y casi que independientemente de la dureza del cristalino que tengamos, que estamos enfrentando. Y pues esta es una comparación entre los diferentes tipos de microscopios modernos, en donde nos permite determinar que definitivamente la iluminación con el Luxor Revalia, sea fría, mezclada o tibia, que es la cálida, comparado con los demás microscopios, pues permiten una mayor iluminación y mayor seguridad de nuestros pacientes durante la cirugía. Si hablamos de la profundidad de enfoque que permite la utilización del microscopio, pues comparando los diferentes microscopios, pues nos damos cuenta que el Luxor Revalia, utilizando los lentes de 200 milímetros, que es los que usamos en oftalmología, pues dan la mejor profundidad de enfoque y nos permiten una gran versatilidad para enfrentarnos a nuestros casos quirúrgicos. Si evaluamos la luz del microscopio, como les mencioné, tiene la posibilidad de ser una luz coaxial o tiene la posibilidad de ser una luz oblicua, y esa luz oblicua y coaxial la vamos a encontrar en el panel de control del microscopio, en donde vamos a poder muy fácilmente, simplemente manejando los botones del pedal, o manejando con el dedo en la pantalla que tenemos enfrente del microscopio, la intensidad de la luz, la cantidad de luz coaxial que queremos, la cantidad de luz oblicua que queremos, manejar el foco. Entonces es un equipo que realmente está pensado con una gran versatilidad para poder manejarlo con mucha facilidad. El Luxor Revalia tiene varias opciones de color de temperatura de la luz. Tiene una función independiente de la luz coaxial y de la luz oblicua, lo cual nos permite enfocar en diferentes tipos, partes de la cirugía con facilidad. Tiene el reflejo rojo más extenso que conocemos en este momento y una gran profundidad de campo. Y pues lo que les mencionaba, la gran versatilidad con todos los equipos Nginity y de la Alcon Suite. Tips para el uso del Luxor. Creo que a quienes no lo han utilizado, no han tenido la posibilidad de utilizarlo, creo que hay varios puntos importantes a tener en cuenta. Primero, en cuanto a la iluminación, da la versatilidad que yo como cirujano escoja qué temperatura de luz quiero, cálida, fría o una mezcla de las dos, y eso me va a permitir estar cómodo con lo que estoy acostumbrado, con lo que quiero ver en los diferentes casos. Y el tipo de luz nos va a permitir usar la luz coaxial o la luz oblicua para diferentes partes de la cirugía, y eso nos va a permitir de una manera mejor controlar nuestro proceso quirúrgico. La magnificación del microscopio, que para mí creo que es una de las zonas o de los puntos más importantes, es que el ideal es que cuando estén utilizando el microscopio Luxor, y casi que los demás microscopios también, se acostumbren a que una vez hayan puesto el microscopio en frente al ojo de su paciente y prendido la luz,
pongan la mayor magnificación que puedan, y una vez que tengan esa mayor magnificación, enfoquen en el iris o en el limbo corneal, y eso va a permitir que durante todo el proceso de la cirugía, lo único que tienen que hacer es bajar ese foco grande, lo hacen con el manilar del microscopio, y una vez hecho el foco grande, le quitan el zoom con el pedal de zoom al microscopio y van a quedar enfocados durante toda la cirugía sin necesidad de estar utilizando el pedal de foco en la gran mayoría de la cirugía, en la gran parte de la cirugía, para lograr controlar adecuadamente el foco del proceso quirúrgico que están realizando. Creo que es una excelente opción en esto, y vamos entonces ahora a hablar un poquitico sobre el biómetro de Argos. Experiencia personal, ya llevo ya algunos meses en donde abandoné el otro equipo de biometrías, estoy haciendo solamente Argos, creo que me está dando unos resultados bastante interesantes. Es un poquito más costoso para el paciente, pero creo que los resultados visuales son bien interesantes. Importante de este equipo, hablar sobre sus mediciones, que son más rápidas y más seguras. Es un aparato que está guiado por OCT en tiempo real y que permite, mediante el software que tiene de planificación de Alcon, permitir una integración guiada en todas las imágenes con el Alcon Suite, y permite pues un mayor resultado. Fíjense que aquí salió un letrerito que dice menor de 1 segundo, y ese menor de 1 segundo es que, me demoré más, como 4 segundos, acabo de tomar una imagen de Argos con el paciente sentado enfrente a mí, y ese segundo me da una gran cantidad de información de mi paciente y me va a permitir en una forma adecuada medir profundidad de la cámara anterior, queratometrías, diámetros corneales, grosores centrales de la córnea, o sea, paquimetrías, longitud axial del paciente, profundidad del humor acuoso y tamaño de la pupila. Todo eso en un solo clic, y además el grosor del lente. Recordemos que cuando hacemos una biometría, la medida menos importante es el valor del lente que me está dando la biometría. Lo más importante es estar seguros de que todas estas medidas las tengo bien medidas para poder hacer un cálculo adecuado del lente, y más utilizando las fórmulas modernas que cada vez más tienen en cuenta todos estos parámetros para el mejor resultado óptico de nuestros pacientes. El Argos con su OCT tiene unas características súper importantes, y es que tiene un muchísimo menor tiempo de la toma de biometrías en las cataratas densas, comparados con los otros equipos que existen en el mercado. Muchísimo más rápido que el Lenstar y muchísimo más rápido que el Zeiss IOL, el IOL Master 500. El 700 es un poquito más rápido, pero el Argos sigue siendo por encima de todos estos. Y la tasa de adquisición de los resultados de las cataratas densas alcanza un 90%. Es por eso que quiero mostrarles un caso de la vida real nuestro. Y un caso de la vida real nuestro es que teníamos ese paciente con esa foto tomada por el Argos con una catarata realmente amarilla, densa, madura, como la quieran llamar. Miren abajo el OCT como se ve, me devolví, como se ve la catarata tan densa, y cómo el Argos en un segundo logra tomar este pico retiniano sumamente delgadito, que es en donde se logra hacer la muestra, y nos logra una medición excelente del caso del paciente, teniendo una versatilidad en un segundo. Eso quiere decir que en los pacientes que con otros equipos hubiéramos tenido que pasar a una regla biométrica tradicional, el Argos está tomando medidas muy confiables y muy seguras. Este es caso de aquí nuestro, de aquí de la Sociedad de Cirugía Ocular. La calidad de las misiones, pues el OCT es en tiempo real, nos permite medir el ángulo, la córnea, la retina, nos permite evaluar en detalle cada una de las características del ojo, y pues en la medida en que se logran ver los picos retinianos, pues la persona que está realizando el examen tiene la confianza de saber que las mediciones que está haciendo están siendo muy seguras. Realmente creo que es un equipo muy rápido y que nos ayuda muchísimo al cálculo de lentes. Es un OCT en tiempo real, donde nos está indicando la posición de la córnea, en donde nos está indicando que estoy adecuadamente centrado en la pupila, en el eje visual del paciente. Nos está mostrando y nos está permitiendo ver grados de movimientos oculares laterales que pueda tener el paciente o el técnico durante las alineaciones.
nos permite ver anomalías vítreas en la parte posterior del ojo y determinar estructuras que nos puedan afectar de alguna manera el cálculo del lente intraocular. Y si la vista de la retina es borrosa en la primera medición, el técnico puede utilizar un modo que se llama ERB, que significa que permite una mayor resolución de la interfaz vitreoretiniana, y eso va a permitir definir la retina con más facilidad, a pesar de que ser difícil por la dureza de la catarata, y eso nos va a permitir el cálculo del lente. Esta foto que les monté antes de la biometría del paciente con una catarata densa, pues fue lo que nos permitió enfocarnos en la retina y estar seguros de que la medición era adecuada. Se llama Enable Enhanced Retinal Visualization. Y pues entonces el biómetro de Argos pues nos provee la mejor opción en modos de captura automáticos y manuales para lograr la medición de los ojos de nuestros pacientes. Si miramos entonces el pantallazo que nos muestra el equipo, pues vemos en el OCT todas las imágenes de lo que queremos ver, los picos que nos dan las diferentes estructuras intraoculares, nos muestran poderes de los lentes, nos muestran modelos de lentes, nos muestra diferentes imágenes de las que alcanza a tomar el equipo, y pues nos va a permitir tener una visualización excelente de lo que podría ocurrir alguna cosa. Obviamente nos muestra ángulos de inclinación durante el proceso del examen, nos sirven las referencias LED para confirmar las queratometrías, nos permite revisar las mediciones en busca de valores atípicos para tomar decisiones adecuadas, nos permite hacer todo un análisis de lo que está ocurriendo dentro del ojo, e incluso nos permite medir las posiciones correctas de los lentes si no son detectables en caso, por ejemplo, de los ICLs o cataratas polares o anemalías del vítreo anterior o posterior. Creo que este examen realmente llegó para revolucionar la biometría y creo que nos da una mayor versatilidad y seguridad en nuestros pacientes. Más allá de esto, el Argos está integrado con el planificador de Alcon, y ese planificador nos va a permitir exportar muy fácilmente del Argos al Luxor y del Luxor al Argos y del Argos al Verion, y en la medida en que tengamos todo esto, pues lo vamos a ver como cirujanos intraoperatoriamente y tener adecuadamente el control de nuestros pacientes. Y eso todo nos va a permitir tener diferentes fórmulas, RCRKT, Haggis, Holaday 1 y 2, Holaday refractiva, Hofer Q, Barrett True-K, Barrett True-K tórico, Barrett en todas las opciones, y pues nos permite cálculos para los diferentes tipos de lentes y las diferentes patologías que puedan tener asociadas nuestros pacientes. Con un solo toque, entonces, del botoncito que se está haciendo, pues yo puedo confirmar en cirugía el plan quirúrgico y transportarlo intraoperatoriamente a los equipos y con la suite de Alcon, y entonces me va a permitir las preferencias preprogramadas por cada cirujano. Entonces yo como cirujano me gusta hacer las incisiones en determinados sitios, las principales, las paracentesis, y en la medida que exporto eso, pues voy a poder calcular y controlar diferentes aspectos de mis cirugías. Ubico las incisiones, calculo el astigmatismo inducido, uso las fórmulas preferidas, uso los lentes preferidos, porque no solo sirve para lentes de Alcon, sino sirve para los lentes que hay comercialmente en el mundo, cualquier marca que sea, y todos están estandarizados dentro del equipo. Maneja todas las constantes, permite un umbral de tratamiento de un astigmatismo objetivo y maneja toda la información en equivalentes esféricos, a diferencia del IOL Master 500, en donde el informe que da para cada lente está en esfera, que yo espero encontrar. Este biómetro muestra equivalentes esféricos, o sea que hay que tener eso en cuenta. Y obviamente, si soy un cirujano más obsesivo, pues puedo meter todos los datos de lo que he hecho con mis pacientes y volverlo a meter en el Argos, y al meterlo en el Argos, pues voy a ir calculando y confirmando qué es lo que estoy haciendo, y lo puedo evaluar, y me va a permitir de una manera más exacta tener mejores resultados refractivos. Entonces es un equipo diseñado para medir el preoperatorio, pero también para medir el posoperatorio, metiéndole la información, y con eso voy a mejorar todas mis constantes y mis índices y mis constantes propias para obtener los mejores resultados refractivos.
Entonces voy a tener resultados refractivos predecibles, me va a advertir si estoy generando astigmatismos residuales, me va a permitir arrastrar y soltar las ubicaciones de las incisiones primarias y modificarlas durante la cirugía en tiempo real, y todo eso va a permitir que los cálculos que yo he hecho en el Argos usando el Luxor y utilizando el Varian pues tenga un mejor resultado óptico para mis pacientes. Todas las constantes están integradas con el calculador y optimizadas por cirujano. Eso significa que si a ustedes les interesa y utilizan el Argos, pues no es sino ponerse en contacto con la Sociedad de Cirugía Ocular y hacer nuevamente el examen, medir la información y empezarla a tabular para que los resultados sean cada vez mejores. Definitivamente algo que es interesantísimo es que todo esto está integrado con el Lensex, que ya no lo tenemos, pero pues funcionaba con el Centurion, con el Luxor, con el Ora, con el Verify, con todo esto, y esto nos permite menores riesgos de transcripción de información de un lado de un equipo para otro, y nos confirma las ciclotorsiones que puedan tener los pacientes. Ahorita les voy a mostrar un caso respecto a eso, y nos reduce la variabilidad que puede ocurrir con el marcado manual, con una gran precisión quirúrgica y mejores resultados refractivos. El biómetro Argos pues brinda un proceso de planificación quirúrgico más rápido y más fácil, más rápidas mediciones, como ya les mencioné, más fácil el acceso a los datos, mejores tasas de adquisición de las cataratas densas y totalmente integrado con toda la suite refractiva de Alcon de la que he venido hablando de a poquitos. Les voy a mostrar un poquito de ejemplos en videos en vivo y con fotos de los pacientes. Entonces, si se dan cuenta, en la foto de la izquierda tenemos un paciente planeado de hace unos días, en donde están planeadas como yo hago mis incisiones y lo que logré cuadrar con el Varian. En el video de la izquierda, perdón, de la derecha de ustedes, se dieron cuenta que las incisiones se están haciendo y que tuve que poner la foto en diagonal, y eso nos pasó porque no nos dimos cuenta. Las cámaras que estábamos utilizando estaban una horizontal y la otra estaba oblicua, entonces por eso el video lo puse así horizontal, pero si se dan cuenta es la misma posición del paciente con el cirujano entrando por vía temporal, y entonces las incisiones están de acuerdo a lo que corresponde a la planeación del Varian. Aquí ahorita que estábamos cuadrando eso con mis residentes, estamos un poquito descuadrados, pero créanme que la posición es realmente esta. Este equipo nos permite durante el proceso quirúrgico planear nuestra capsulorhexis, y es lo que estamos viendo allá, tratando de lograr que la capsulorhexis quedara al tamaño de acá. Desafortunadamente en este video que está no logramos pasar el video del Varian, pero pues lo grabamos también, pero no logramos exportarlo, entonces se los estoy mostrando sobre la grabación que hicimos en la pantalla del Luxor, más no en la del Varian, pero si me creen estamos en la misma posición. Y como dato curioso quiero mostrarles que, como se dan cuenta, era un paciente que iba a ser para un lente tórico y tiene un par de rayitas acá. Ese par de rayitas que tiene acá son las marcas que se hicieron manualmente antes de la cirugía y que las hice a propósito a pesar de usar el Argos y el Varian, con la intención de mirar si esas marcas sí correspondían a lo que me marcaba el Varian con el paciente acostado. Se hicieron marcas con el paciente sentado antes de la cirugía y acostamos al paciente y las ciclotorsiones cambiaron curiosamente a pesar de que creíamos que hubieran podido estar normales. Entonces finalmente la capsulorhexis del paciente quedó bastante cercana a lo que queríamos hacer con el Varian. Aquí estoy evaluando la toricidad del lente y si se están dando cuenta, una vez implantado el lente, yo tengo la marcación que me está dando el Varian a los grados que habíamos diseñado la postura del lente, y en cirugía, pues en vivo, pues estamos corroborando que esas marcas están de acuerdo con esta posición, pero fíjense que las marcas que se habían hecho manuales estaban ligeramente más descuadradas, o sea que es un poco más exacto que lo que uno pueda tener hecho a mano. Creo que eso es algo interesante y muy funcional para los cirujanos. Finalmente, entonces se le implantó el lente y como se dan cuenta, la exactitud que queda en la marca de la posición efectiva del lente en el ángulo que quiero, pues nos logra definir ese lente. La foto está volteada pues para que nos diéramos cuenta que si era un lente a 75 grados y no ponerlo con la foto horizontal que había quedado torcida.
Pues nada, quiero darles las gracias y decirles que el Tigre está con ustedes. Creo que es una tecnología increíble, que vale la pena utilizarla, que está disponible aquí en salas de cirugía de Sociedad de Cirugía Ocular, todos los equipos. Lo podemos conectar además con el Ingenuity, que también lo tenemos en Sociedad de Cirugía Ocular. Desafortunadamente no alcanzamos a programar pacientes y grabarlos y hacer la interfaz de todo esto, pero a través de la interfaz que tiene el Ingenuity, que tiene el Varion, que tiene el Argos, creo que los resultados visuales y ópticos para nuestros pacientes pueden ser mejor. Los invito a que usen la tecnología y pues muchas gracias por este año de estar aquí con nosotros en las charlas de Sociedad de Cirugía Ocular. Bienvenidos siempre. Nos vemos en enero, en febrero. Gracias, doctores, a todos. No sé si alguno de ustedes tiene alguna pregunta al respecto de la conferencia del doctor Abel Martínez, del doctor Tovar. Estamos aquí también prestos a escuchar dudas, preguntas. Básicamente una par preguntitas, una para Abel. Tú, dentro de los casos que presentabas, de pronto no nombrabas qué tanta opacidad en la cápsula posterior, pues muy referente a lo que hablabas de las características de los lentes, se te han presentado en tus casos. ¿Qué tanta opacidad? Esa es una pregunta. Y la otra, si dentro de los casos que presentaste, la combinación de utilizar el EDOF en el dominante y el trifocal en el no dominante, si te das cuenta, los resultados inclusive fueron superiores. La pregunta es, ¿por qué no lo utilizas más? De utilizar el EDOF en el dominante y dejarle la trifocalidad al no dominante. Esa última pregunta estoy en el proceso. Cada vez más quiero hacer esa combinación. Me di cuenta que incluso en el ojo no dominante, el trifocal, los síntomas no se presentan. Los síntomas están dados casi siempre con el lente que tenemos en el ojo dominante. Panoptis en ambos ojos, cuando yo le pregunto al paciente, siempre dicen que hay disfotopsias o hay algo que pueden no ser incómodas, o que el paciente se acostumbra, porque pues el cerebro, a pesar de la edad, se encarga de normalizar la situación. Pero el ojo dominante, si tenemos un lente de DOF, no va a tener molestias. El ojo no dominante con el Panoptix no manifiesta síntomas. Opacidad de cápsula posterior en mis pacientes, no soy, pero por lo menos tengo unos 100 pacientes con Clarion. No tengo. Obviamente hay cataratas especiales con algo de fibrosis en la cápsula, o unas cataratas donde la cápsula está comprometida, y eso sí puede con cualquier lente tener opacidad, pero no estoy considerando estos pacientes. Con Clarion y cataratas donde el saco después de la cirugía queda limpio, la verdad no he tenido opacidad de eso, no recuerdo ni siquiera. Y una preguntita para el doctor Tovar. Nombrabas dentro de las características, de los parámetros de Argos, nombraban la profundidad del humor acuoso. La verdad no la he utilizado. La mide el aparato, ¿sí? No mide solo la cámara anterior, sino la profundidad de lo que da humor acuoso. Nunca he usado esa medida para nada y no he encontrado, la verdad, ningún calculador de lentes que me diga que tenga que poner esa medida en algún lado. No sé la respuesta, es un dato, es uno de los datos que vota el equipo, pero no sé para qué se mide la profundidad del humor acuoso. Pues medimos la profundidad de la cámara anterior y basados en eso hacemos y tomamos decisiones y planeamos cirugía y cambiamos de viscoelásticos o lo que sea en cámaras estrechas, pero no sabría decir para qué el acuoso. Obviamente pues es menos que la que da la cámara anterior. Doc, para complementar un poquitico esa respuesta, lo que sucede es que el Argos es el único equipo que toma índices refractivos separados, ¿sí? La mayoría de biómetros tienen un índice refractivo completo para la medida del ojo. Entonces, como el humor acuoso es uno de los medios por el que pasa la luz, lo que hace el equipo es separar cada uno de esos índices refractivos,
¿sí? Y con eso nos da una medida más exacta, porque obviamente al ser un índice refractivo diferente va a dar un valor de recorrido menor o mayor dependiendo del índice refractivo. ¿Para qué se utiliza eso? Para ser más precisos en la medida y para casos especiales, por decir algo, cuando un paciente tiene silicón en la parte del vítreo, lo que hace es cambiarse el índice refractivo y él recalcula el valor si de pronto el paciente ya se le hizo la medida y no está, ¿sí? Y se le puede cambiar dependiendo de si tiene alguna anomalía o alguna diferencia de esos índices refractivos por algún procedimiento que se le haya hecho en algún momento. Entonces, por eso es que el equipo toma esas medidas no específicamente para algo, sino para ser más preciso y para poder corroborar esos valores y hacer un cálculo más exacto. Para el doctor Martínez, doctor, ¿alguna consideración con los lentes VIVIT y de pronto el Panoptic para pacientes con edad avanzada que llegan con catarata pero con una retinopatía diabética leve o sin retinopatía diabética siendo diabéticos? Y en general, ¿alguna consideración con alteraciones retinianas para estos dos lentes? Para Panoptic no lo considero. Si hay algún tipo de patología, no. Es un lente, de hecho, que el paciente siempre está pagando más. Es un lente con más tecnología y dice que se lo implantaron y de pronto no le dio más visión que las que esperaba el paciente. Pacientes con patología yo le pongo VIVIT. Es como un lente optimizado, así tenga una degeneración macular, pero VIVIT va muy bien y incluso en cirugía refractiva hipermetrópica, miópica. No tengo en cuenta a veces tanto la refracción, la aberración esférica, pero el paciente tiene una funcionalidad bastante buena y un desempeño bastante bueno con el EDOF, con el VIVIT, incluso en pacientes con patología, no así el Panoptic. Perfecto, gracias. Como aclaración de eso, aquí en Sociedad no está ahora con nosotros el doctor Rodríguez y hemos empezado a hacer algunos estudios de retinólogos con pacientes con lentes EDOF, no solo sino otros lentes EDOF o de foco extendido, y realmente los resultados para los pacientes son satisfactorios, ¿sí? Obviamente no es lo mismo unas drusas que una atrofia macular, no es lo mismo una retinopatía diabética que está incipiente, que no tiene edema macular, a otra que sí tiene un compromiso más severo. Creo que si la patología es leve y el paciente entiende que se tiene que seguir cuidando su patología de base, seguramente el lente va a funcionar bien a corto y a largo plazo. Pero si el paciente tiene una patología que no se cuida, pues le estoy poniendo un lente que va a funcionar inadecuadamente a largo plazo por una diabetes mal controlada y por una retinopatía hipertensiva mal controlada y por una degeneración macular mal controlada. Luego, esto no es blanco y negro, yo creo que eso es absolutamente gris todavía y es de una evaluación exhaustiva del paciente en el preoperatorio. Por eso, a quien opera catarata y no hace un OCT de mácula, está dando papaya para tener sorpresas refractivas y visuales de sus pacientes. Creería que todo paciente operado de catarata debe tener un OCT de mácula, además de todo lo que nombró el doctor Abel. De acuerdo, muchas gracias. Creo que el doctor David Medina, finalizando la pandemia, nos dio una conferencia de lentes EDOF en patología retiniana y los utiliza, y en queratocono, lentes EDOF, más que Panoptic, Sí. o más que un trifocal. Absolutamente. Bueno, muchas gracias a todos y Muchas bienvenidos, nos vemos para… perdón. Sí, Una última cosita, doctores, y es que hoy ya tenemos disponible básicamente lo que mostraba también el doctor Abel Martínez con respecto a las opciones de montaje de lentes. Ya tenemos las dos opciones, tanto para montarlo en el inyector manual como en Autonomy en toda la plataforma Clarion.
porque inicialmente lo dimos con el monofocal, con el Clareon monofocal Autonomy. Hoy ya lo tenemos el Autonomy para Vivity, para Panoptix, y próximamente viene el tórico monofocal en Autonomy para que lo tengan también como una opción más. Doctores, muchas gracias por su asistencia, espero que descansen y muchas gracias a todos.